cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos amados, vemos la ley en cuanto al adulterio. Gloria al Señor. El adulterio, hermanitos, es estar con otra persona, tener relaciones con otra persona ya casada. Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanitos, debido a que muchos hijos de Dios vienen a los pies de Cristo ya después de haber vivido, después, hermanitos, de haber cometido muchas cosas en la ignorancia, pero la palabra de Dios, hermanos, nos aclara qué es lo que procede. Gloria a Cristo. La ley es el verso 28. Usted lo puede anotar, hermanitos amados. El verso 28, 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Antes, hermanos, del acto, ya está, hermanitos amados, el pecado en el corazón. Si alguna persona considerara y dijera, bueno, yo no he cometido el acto, pero ya lo tiene, hermanos, y tiene los efectos del pecado en su corazón. Gloria a Cristo. Esto, hermanos amados, debido a que estamos en la gracia. No se requiere, hermanitos, llevarlo a cabo para que ya sea pecado, sino, hermanos amados, solamente sentirlo. Y habla, hermanos amados, de esta palabra codiciar. Codiciar a una mujer, verla, codiciarla, eso ya es adulterio delante de Dios. Muy bien. Ahora, hermanos amados, hay una ley unida, es la que nos va a llevar mucho espacio. En el verso 31, eso, hermanitos amados, toca el tema del divorcio y al mismo tiempo el tema del adulterio. Gloria al Señor. Esta otra ley acerca del divorcio y el adulterio está en el verso 31. Dice la palabra de Dios, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ahí encontramos otra vez el tema del adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Dicen amén, hermanitos? Gloria al Señor. Muy bien, hermanos amados. En cuanto a esta ley, vamos a ver muchas cuestiones bíblicas, todo lo que procede, hermanos amados, porque hemos escuchado a lo largo del tiempo, en el camino del Evangelio, muchas versiones y argumentos de cuando una persona, hermanitos, antes de conocer a Cristo, tuvo una esposa, tuvo hijos, luego ahora, hermanos amados, tiene otra familia, otra esposa, otros hijos. Y, hermanos amados, la pregunta que se hace continuamente es: ¿qué procede? ¿Qué debe de hacer la persona que actualmente está con otra familia? Gloria a Dios. Y aquí entra, hermanos amados, esta ley en cuanto al divorcio y al adulterio. Vemos, hermanitos amados, verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso, hermanos amados, se encontraba en la ley. Hermanitos amados, el Señor Jesús viene a aclarar después de que por la dureza del corazón Moisés permitió repudiar a la mujer. ¿Qué es, hermanos amados, el repudio? Antiguamente esa ley estaba vigente, hermanos amados. Hoy estamos en la gracia. Quiere decir, hermanos amados, esa ley antigua, que si una persona, hermanitos, especialmente un varón, veía, hermanos amados, que la esposa con la que se había casado no era de su total agrado, él tenía el derecho, hermanos amados, de escribir literalmente una carta. Con esa carta, hermanos amados, claro, era diferente como las hojas de ahora. Hermanos amados, le hacía rollo, le enrollaba, y con eso, hermanos amados, le decía a la mujer: yo te repudio. Y, hermanos amados, la mujer, la esposa, recibía la carta en sus manos y podía regresar a la casa de sus padres. Los padres, hermanos, los papás antiguos, ellos, conforme a la ley, no podían recibir de vuelta a la esposa, o sea, a su hija propia, ya repudiada, hermanos amados, a menos que trajera una carta.
Si, hermanitos amados, como en nuestro tiempo moderno, que hay mujeres, espositas que se enojan y dicen, voy a regresarme a mi casa, y la mamá y el papá los vuelven a recibir. En la antigüedad, hermanos amados, no era así. Si los papás veían que llegaba su hija y quería vivir otra vez con ellos, ellos la regresaban, decían, no, tú tienes un contrato matrimonial con tu marido, con tu esposo, regrésate, vuélvete allá. Y, hermanos amados, no podía volver la hija, por mucho que la quisieran. Pero cuando ella regresaba con una carta de repudio, esa carta, hermanos, iba dirigida a los padres, y ahí le aclaraba el ex esposo por qué cuestiones la repudiaba. Yo la repudio por esto, por esto, por esto, no es de mi agrado y yo se las devuelvo. Hermanos amados, en esa antigüedad era legal usar carta de repudio. Eso le preguntaron también al Señor Jesús, hermanos, si era lícito dar carta de divorcio o de repudio, que es lo mismo, y él aclaró, hermanos amados, la voluntad original de Dios desde el inicio, que hizo varón, mujer. Hermanos amados, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Muy bien. Ahora viene el tema, hermanos amados, muy extenso. Dice el verso 31. También fue dicho cualquier persona que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, el que la rechaza o se divorcia de ella, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Principalmente, hermanos amados, la ley del verso 32 es lo que vamos a ver, hermanitos amados. Gloria a Cristo. Tengo que aclararle, hermanos, pongan muchísima atención. Tengo que aclararle que hay parámetros de Dios, tanto para el que viene del mundo con una vida hecha o destruida, es una ley. Y, hermanos amados, hay otra ley para el que ya está en Cristo, que no vaya a dar ciertos pasos. Es muy diferente. Por ejemplo, hermanos amados, a un cristiano conocedor de Dios se le reglamenta, se le legisla: ten cuidado, no des carta de repudio, no te vuelvas a casar. Es una prohibición. Pero para la persona que viene del mundo y ya, hermanos amados, ya se divorció, ya se volvió a casar, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo que vamos a ver, hermanitos, en esta ley. Les repito el verso 32. Pero yo os digo que el que repudia, rechaza, se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación. Esto, hermanos amados, es de mucho cuidado, porque hay congregaciones, hay iglesias actualmente que están permitiendo, hermanos, el divorcio y el volverse a casar entre, los cristianos, ya siendo hijos de Dios. Si alguien viene así, hay una legislación. Pero cuando alguien, hermanos, ya conoce a Cristo, ¿qué es lo que debe de hacer? Si alguno le dijera, es lícito que te divorcies y Dios no tiene problema con ello, Dios te va a perdonar. Muy bien, hermanos amados, ¿cuáles son los parámetros para que una persona se vuelva a casar? Le mencionaba que en nuestro tiempo, hermanitos, sí hay congregaciones que admiten, hermanos, el divorcio, incluso lo aconsejan, lo permiten, y, hermanos amados, el volverse a casar. Porque aquí hay, hermanos amados, un pequeño detalle, una pequeña aclaración que dice: a no ser por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Se entiende, se interpreta que un varón puede repudiar a su mujer o divorciarse de su mujer si hubo infidelidad marital. O sea, hermanos amados, si alguno rompió el pacto espiritual y el pacto en carne, hermanos amados, a través de haber estado con otra persona, una infidelidad, entonces se argumenta, ahí sí puedes divorciarte y volverte a casar. Hermanos amados, cuando el Señor Jesús dice a no ser por causa de fornicación. Muy bien, hermanitos amados,
Esto conlleva mucha sabiduría y lleva mucho entendimiento espiritual. Porque hay personas, hermanitos amados, principalmente en las hermanitas, las damitas, que dicen: yo no podría volver a perdonar o recibir a mi esposo si él me fue infiel. Y hay, hermanos amados, igualmente hombres que dicen: yo no podría perdonar a mi esposa si estuvo con alguien más y me fue infiel. Entonces, hermanos amados, cuando oyen la palabra de Dios en cuanto al perdón, ahí, hermanitos, reciben un shock en su corazón, porque en su alma hay una lastimadura que no admite el perdón. Incluso, hermanos amados, se turban y dicen: pero ¿cómo voy a recibir otra vez a mi esposa si estuvo con otro hombre? ¿O cómo voy a recibir a mi esposo si estuvo con otra mujer? Yo no puedo perdonar o no puedo vivir igual como antes. Y, hermanos amados, ahí entra todo lo espiritual. Entra, hermanos amados, la ley del perdón, la ley de la misericordia. Pero también, hermanos amados, hay ciertas regulaciones. Aquí se habla, hermanitos amados, cuando el hombre se divorcia y quiere volverse a casar, ¿qué procede? Dice, hermanitos amados, para reiterarle y podamos continuar, dice el verso 32: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, hermanitos amados, si un hombre dice: yo repudio a mi esposa, yo me divorcio de mi esposa, dice la Escritura, hermanos amados, y él se casa, dice: a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este es el peligro del divorcio unido al adulterio. ¿Cuál es el problema? Hermanos amados, si el hombre dice: yo repudio, yo me divorcio, y la mujer, hermanos amados, fue rechazada, repudiada, pero todavía está joven. Hermanos amados, por allá encuentra otra persona, una persona la encuentra a ella y se casan. Aunque estén divorciados, dice la Escritura, comete adulterio. Tanto el hombre que se vuelve a casar es adulterio lo que está haciendo, y la mujer rechazada, repudiada, está cometiendo adulterio. O sea, hermanos amados, esto es muy diferente a lo que pasa sin Cristo, cuando una persona no ha nacido de nuevo todavía, que ya cometió, ya se divorció, ya se casó. ¿Qué dirá el Señor al respecto? Pero, hermanitos amados, esta ley es tan importante, usted y yo necesitamos entenderla para que podamos enseñar y aconsejar rectamente. Si alguien, hermanitos amados, si alguien se vuelve a casar, es un adulterio. Bíblicamente es adulterio. Aunque haya un divorcio legítimo, cuando, hermanos amados, no es adulterio, cuando el Señor sí lo permite, cuando el Señor, hermanos amados, sí admite un nuevo casamiento, un segundo matrimonio, hermanos amados, conforme a la palabra de Dios, el divorciado adultera, si se vuelve a casar, la divorciada, repudiada, adultera. Muy bien, vamos, hermanos amados, dentro de esta ley a ampliar con Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Gloria a Dios. Habla de lo espiritual y toca, hermanos amados, como ejemplo acerca del matrimonio. Gloria a Dios. Y la ley del matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten su mano los casados. Gloria a Dios. Amén. Tengo que reiterarles, hermanos, una es la ley para el que viene del mundo, hizo su vida 2 veces, 3 veces, tantas veces como la samaritana, hermanos amados. Pero otra es la ley para el que ya está en Cristo, qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Capítulo 7, verso 1, ahí en Romanos, ¿ya lo encontraron, hermanitos? Dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora dice verso 2: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Está hablando, hermanos amados, para los hijos de Dios, cuando ya es libre para casarse. Hermanitos, le reitero, alguien que viene de vivir, no conocía al Señor, hermanitos, esta ley no aplica. Vamos a ver cuál sí aplica para el que viene de segundos matrimonios, terceros matrimonios. Muy bien, le repito el verso 2. La mujer casada está sujeta por la ley de Dios, al marido mientras éste vive. Hermanitos, incluso para un cristiano, si el cristiano se divorcia, llega, hermanos amados, a ese nivel, porque hay niveles, está el nivel de separación y el nivel de divorcio. Cuando la gente dice, bueno, ya está divorciado, ya se puede volver a casar, hermanos, en la tierra puede hacerlo, puede ser reconocido otro matrimonio y su divorcio anterior, pero a la ley de Dios solamente algo lo puede separar del esposo o de la esposa, que es cuando alguno muere. Gloria a Dios. Dice, hermanitos amados, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y es viceversa, hermanos amados, con el hombre y con la mujer. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así dice su Biblia, hermanitos. Verso 3. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, ¿cómo será llamada, hermanitos? Adúltera. Si el marido está en otro país, está incluso con otra familia, pero ella, hermanos amados, por acá se vuelve a casar, conforme a la ley de Dios, será llamada adúltera. Aunque la sociedad diga, pero está divorciada, pero la ley de Dios, hermanos amados, es permanente una vez que se casaron, contrajeron un contrato matrimonial. Muy bien, dice, hermanos amados, verso 3, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? O sea, la única forma legal, espiritualmente correcta para contraer un segundo matrimonio es la viudez. Si una mujer enviuda, muere el esposo, o viceversa, hermanos amados, el hombre es el que enviuda, entonces ya puede volver a casarse. Solamente los viudos. Eso, hermanos amados, para el cristiano. Usted ya es cristiano, es hijo de Dios, nació de nuevo. Si alguno, hermanito, hiciera la pregunta de por qué son dos leyes diferentes, para el cristiano que está ya en el Señor y para el que viene del mundo. Muy bien, hermanos amados, vamos a ver la siguiente cita en 1 Corintios capítulo 7. Hermanos amados, como es clase, puede usted formular sus preguntas. Puede hacer preguntas en una prédica, usted no puede preguntar ni interrumpir, pero en una clase sí, hermanos amados. Muy bien, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Gloria a Dios. Aquí, hermanos amados, enmarca, y en los siguientes versículos seguimos con la ley, hermanos amados, acerca del divorcio que conlleva al adulterio. Dos leyes, hermanos, del divorcio y del adulterio juntas. Muy bien, 1 Corintios 7, verso 10, me indica con su amén cuando lo haya encontrado. Amén. Dice, hermanos amados, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Le está hablando, hermanitos, a gente cristiana, gente, hermanos, que está recibiendo este mensaje, esta epístola de 1 Corintios, la carta a Corintios, la congregación de Corinto. Hermanos amados, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido, no lo vaya a dejar, no se separe. Ese es el primer nivel, hermanos amados, la separación. El otro es el divorcio, del cual también entendemos. Dice, hermanos amados, verso 11, y si se separa, quédese como, hermanitos amados, sin casar. Muy bien, haga de cuenta usted, mi hermanita, si ha tenido una problemática parecida, usted dijera: pastor, mi esposo me engaña, mi esposo me golpea, mi esposo no cumple sus responsabilidades, él no me sostiene, no trabaja o no me sustenta. Oh, hermanas, el Señor, claro, lo primero que le va a aconsejar, le va a decir es acerca del perdón y la paciencia. Pero, hermanita, si es que ya se llegó a un grado, a un límite en el que ya está en riesgo su integridad física, o sea, hasta la puede, hermanitas, mandar al hospital por la violencia, los golpes, entonces ahí sí es lícito que usted, hermanita, se separe, pero no se vuelva a casar. Solamente separarse para conservar su integridad física. Eso es, hermanos, lo que el Señor legisla y regula. Muy bien, verso 11, le repito. Y si se separa, quédese sin casar. No vaya a decir: bueno, ya me separé, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a estar? Hermanitas amadas, toco el tema y me dirijo hacia ustedes debido a que está escrito aquí. Se dirige a la mujer, luego se dirige al hombre, vuelve a retomar lo de la mujer. Hermanas amadas, algunas, por causa de la falta de fe, se han encontrado en la vida, hermanitas, que vuelven a casarse o juntarse, están en unión libre con otra persona, siendo conocedoras de la palabra de Dios, o sea, ya cristianas. Y, hermanitas amadas, muchas veces se hace la observación que es por una causa, o sea, entran en pecado por una causa, la falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Porque dicen: ¿quién me va a sostener? ¿Quién va a sostener a mis hijos? Yo estoy con este hombre para que él me mantenga, que Dios me perdone, pero no tengo a dónde ir, no tengo a dónde vivir y no tengo sustento. Así que yo vivo con esta persona. Hermanos amados, se infringe la ley de Dios. Si usted, hermanita, solamente se separa, o el hombre se separa y ya está con otra persona, eso se llama adulterio. Es el pecado de adulterio. Adulterio es específico de alguien casado. Para los solteros se llama fornicación. Tener relaciones sexuales con otro sin estar casado se llama fornicación. La unión libre es fornicación. Hay quienes están en fornicación por estar en unión libre, pero también en adulterio por haber dejado a esposo o a esposa. Muy bien. Dice, hermanos amados, versículo 11: si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es para los varoncitos. ¿Cuántos varones casados hay aquí? Levanten su mano, por favor. Gloria a Cristo. Tienen que soportar, hermano, pedirle al Señor su ayuda, su paciencia, su amor, porque dice: y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien. Ahora, hermanos amados, ahondamos un poquito más en el tema. Antes de ver el verso 12 y los que siguen, tenemos que ver, hermanitos, el verso 17. El verso 17 se debe de tomar espiritualmente, hermanos amados, y esto es, apúntelo ahí, para los que ya vivieron, los que ya hicieron su vida ignorando la palabra de Dios, pero ahora son cristianos. Esta ley es la que aplica para ellos. No se le pide: oh, ¿sabes qué? Vuélvete a separar, regresa con la primera. No, hermanos amados, a menos que la persona tenga una convicción del Espíritu Santo, sea el Señor dirigiéndolo personalmente, individualmente a ese grado. Existen casos, hermanos, pero vemos lo que dice la ley de Dios. Verso 17:
Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. Y luego dice, y según era cuando Dios lo llamó. ¿Dice parecido su Biblia, hermanitos? Yo tengo, hermanos, la versión 1995, por eso le hago continuamente estas preguntas, si dice así su Biblia, porque algunas palabras, hermano, las aclara, las parafrasea o las acomoda más entendiblemente en mi Biblia. Fíjese lo que dice. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. El contexto es, hermanos amados, matrimonio, divorcio, adulterio. En este tema, 1 Corintios 7. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. Hay dones que provienen de Dios, claro que sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Verso 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, hermanos amados, un judío, varón, cumplidor de la ley, la circuncisión. Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada significa, la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Verso 20. Este verso, conforme al contexto, hermanos, si estuviera solito, quizás ni se relacionaría a este tema. Pero está en el mismo contexto, no cambia de párrafo, no hay otro título, no hay una división, una subdivisión. Hermanos, es el mismo tema, dice el verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Lo pueden repetir conmigo, hermanos amados? Verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Ustedes solitos, 1, 2, 3. Amén. Otra vez, fuerte, 1, 2, 3. Muy bien. Hermanitos amados, lo que corresponde a este versículo es, hermanos, el estado civil, también aplicable porque está en el contexto de la persona. Por ejemplo, hermanitos amados, si alguna vez se preocupó, se angustió y dijo, bueno, yo allá en el mundo, allá en el catolicismo, no me hablaron, no me enseñaron, no conocía la verdad, yo me volví a casar, pasó esto en mi primer matrimonio, pasó esto en el segundo matrimonio, y con este yo ya tengo otra tercera familia. Yo no sabía, pero hoy vengo a Cristo. Mi esposo, mi esposa vienen a Cristo. Mis hijos están aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué procede? Si fui divorciado legítimamente, si me volví a casar legítimamente, terrenalmente, conforme a la ley del mundo, y ahora que soy cristiano, ¿qué me pide Dios? ¿Qué dice Dios en mi caso? Mi caso es de adulterio, siendo que la esposa, primera esposa, segunda esposa, primer esposo, segundo esposo, están vivos. Todavía viven, y dice la palabra del Señor que la mujer está sujeta en tanto que el marido vive. Pero resulta que si vive el ex esposo, ex esposa de hace muchos años, está vivo, pero ya tienes otra familia, ya tienes sus propios hijos, tienes todo hecho por allá, y yo tengo toda mi familia formada por acá. ¿Qué procede? ¿Qué nos demanda Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Cuál es nuestro estado legal, espiritual delante del Señor? Muy bien, hermanos amados, nos hemos encontrado con personitas sinceras que sí tienen carga por agradar a Dios. ¿Qué procede para ellos? No podrían, hermanos amados, regresar a la otra familia. Los hijos, hermanos, ya son de otra persona con el matrimonio anterior. ¿Cómo vivir o reclamar, hermanos amados, una vida con personas que ya tienen otra vida formada, otra familia formada? Por eso, hermanos amados, está la palabra del Señor. Verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Así dice su Biblia, hermanitos.
En el estado en que fue llamado, bueno, conoció a Cristo cuando ya, hermanos, estaba divorciado, estaba vuelto a casar, ya es nacido de nuevo. ¿Qué debe de hacer? Quédese así. Ahora, los siguientes versículos, hermanitos, tocan diferentes áreas, pero le insisto que el contexto sigue siendo el mismo. Contexto quiere decir versículos antes y versículos después de lo que estamos leyendo. Gloria a Cristo. Ahora fíjese lo que dice a continuación. Verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. No hay problema si fuiste llamado esclavo, pero si hay oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Antes había esclavitud, hermanos amados. Hoy todavía la hay, pero ya no legal. Dice, hermanos, verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo en esta noche? Levante su mano. Somos libres, pero a la vez siervos del Señor Jesús. Gloria a Cristo, esclavos de Cristo. Dice, hermanos amados, verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Le repito, puede leerlo juntamente conmigo en voz alta. Verso 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Gloria al Señor. ¿Qué es, hermanos amados, este mandamiento? Porque este sí es un mandamiento, no os hagáis esclavos de los hombres. Es, hermanos, cuando una persona se somete a otra, pero no está obligada por la ley. Es, hermanitos, como si una hermanita, una mujercita, damita, sufriera muchísimo, y el hombre es violento, es drogadicto, es alcohólico, y él puede destruirle en cualquier momento. Y, hermanos amados, ella dice, pero yo no puedo dejarlo. Muy bien, el Señor legisla y regula, si se separa, quédese sin casar. Pero cuando alguien, hermanito, se somete al hombre a tal grado que piensa que va a desagradar a Dios, si ya no se somete a Él, es cuando aplica este mandamiento: no te hagas esclavo de los hombres o esclava de los hombres. Porque hasta cierto punto exige Dios y legisla Dios que soporte el hombre o la mujer, y hasta cierto punto el Señor puede comprender y decir: si tienes que separarte, sepárate. Muy bien. Ahora, hermanos amados, vamos a ver el verso 12 para seguir viendo este tema. Estamos en el 7:12. A los demás yo digo, o sea, el apóstol Pablo, y aquí empieza, hermanos amados, un tema de concesiones. Una concesión no es lo mismo que un mandamiento. Un mandamiento es una orden, es de carácter obligatorio. Una concesión equivale a permisión en este sentido. ¿Qué es una permisión? Se te permite. No estás obligada a, pero se te permite. Verso 12. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, o sea, hay un cristiano y un inconverso, sea el hombre, sea la mujer, tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si, hermanos amados, así como nos llamó el Señor, pero resulta que el hombre sí se entrega a Cristo, pero la mujer no quiere nada de Dios, quiere seguir con sus ídolos, sus imágenes, quiere seguir asistiendo a la iglesia católica o seguir con sus cosas en las que cree. Hermanos amados, dice la palabra del Señor como concesión: si él, el que no es cristiano, quiere seguir viviendo con el cristiano, adelante, no hay problema. Hermanos amados, aunque son yugo desigual por tener diferente fe, pero hay esperanzas de que un día se convierta a Cristo Jesús. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Dice, si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Por lo tanto, mucho menos no se divorcie, no se separe, no la abandone, porque ella no es cristiana, no la deje. Verso 13, viceversa también. Y si una mujer cristiana tiene marido que no es creyente, no es cristiano, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Esto está muy claro, hermanos amados, muy especificado. No hay ningún problema con esto. Gloria a Cristo. Es, hermanos, cuando se hace una pregunta a un cristiano nuevo, un cristiano sencillo, le dice: Señor, mi esposa no quiere nada de ti, te rechaza, no cree en el Evangelio, no cree en Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer yo? Tenemos muchos problemas. Debido a que ella busca lo suyo, yo te busco a ti. ¿Qué va a pasar, Señor? Dice el Señor, hermanos, a través de esta palabra de concesión: si consiente el no cristiano en vivir, está bien, no lo abandone. Sigan viviendo juntos. Ahora, hermanos amados, también tengo que hacerles una aclaración. Si es necesario, como el Señor llegó a hablar varias ocasiones, incluso en el Antiguo Testamento, si es necesario ordenar su vida. ¿Qué es ordenar su vida? Si usted conoció a Cristo Jesús estando en unión libre, muy bien, aquí dice la Escritura que es en el estado en que fue llamado. Pero vemos el ejemplo a través del Señor Jesús y la mujer samaritana. Cuando él le dijo: ve y llama a tu marido, y ella le dijo: Señor, no tengo marido. Entonces el Señor respondió: verdad es lo que dices, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo: este que tienes no es tu marido? Se refiere a unión libre. Estaban en el sexto matrimonio, por así decirlo, estaban en unión libre. Los otros 5 sí estuvo casada. Por eso, hermanos amados, le dijo el Señor: 5 maridos has tenido y el de ahora, ese no es tu marido. Posiblemente, hermanos amados, unión libre, o posiblemente él era casado con otra persona y no podía estar con ella. Ya no se registra en la palabra de Dios, hermanos, qué pasos dio la mujer samaritana, pero entendemos algo. Si creyó en Yeshua HaMashiach, si creyó en el Hijo de Dios y fue salva, claro, hermanos, que el Espíritu Santo la guió a renovar su vida, ordenar su vida. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Ya no se registra. Muy bien. Pero si el Señor pudo predicarle y ver esperanza en una mujer que dentro de la sociedad ya era una mujer, hermanitos, con mucha mala fama, y el Señor no se detuvo de predicarle. Él no dijo: bueno, esta mujer es un desastre, esta mujer tiene una vida destruida, desordenada, no tendría caso predicarle. No, hermanos amados, Él habló con ella, se presentó con ella, Él mismo dijo: yo soy, porque ella estaba admitiendo: pareces profeta. Él admitió que él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Y él le habló de su estado civil. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Muy bien. Si alguien, hermanitos, se encuentra en esa condición de unión libre, muy bien, ¿qué tiene que hacer? Porque el mismo Señor puede reconocer: no es tu marido, no lo es. Pero, Señor, vivo con él y él no tiene esposa por allá, yo no tengo esposo por acá. Muy bien, pero no es tu marido, porque no están casados. Se reconoce ese pecado como fornicación. Viven en fornicación. O sea, todo matrimonio, toda pareja que vive junta sin estar casados se llama fornicación. Hermanos amados, ese pecado, tanto como el adulterio, tienen condenación. Por eso, hermanitos, el Señor insta a ordenar las vidas. Dicen amén, hermanitos. Si usted encuentra personitas en unión libre, no es para que sean condenadas, pero sí redarguidas, y que el Señor, hermanos amados, toque sus corazones, los convence el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, los redarguya y se casen. Personas que ordenan su vida casándose, hermanos amados,
han agradado a Dios porque ordenan sus vidas. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien, ahora continuamos. Dice, hermanitos, verso 14, después de que declara la escritura, no abandones a tu esposo, no abandones a tu esposa si no son creyentes. Dice el verso 14, porque el marido no creyente es santificado por la mujer que sí es cristiana. Y la mujer no creyente por el marido, dice, por el marido, o sea, es santificada por su esposo, que él sí es cristiano. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿Su Biblia dice impuros, hermanitos? Inmundos. Muy bien. Gloria a Dios. Hermanos amados, esto entra en lo espiritual. Una esposa que no quiere nada de Dios, que no es creyente, dice la escritura, es santificada por el esposo. Equivale a que recibe bendición, alcanza la bendición de Dios, no la salvación, hermanos, sino bendición, santificación a través del que sí es cristiano. El que sí es cristiano, hermanitos, tiene una ley conforme a la palabra de Dios y un mandamiento. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, un cristiano fiel causa bendición. Si un cristiano fiel, temeroso de Dios, está casado con una mujer que no quiere nada de Dios, aunque ella no quiere nada de Dios y no es salva, está siendo bendecida, santificada, y los hijos, hermanos amados, vienen a ser también santificados. ¿Qué es, hermanos amados? Que un hijo sea limpio, que un hijo sea santo, porque eso menciona aquí. En la mitad del verso 14 dice, de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son, ¿qué, hermanos amados? Santos. Hermanitos, hay mucho que orar al respecto, porque esto nos ahonda en algo más. Cuando los hijos son santos y cuando los hijos son impuros. Impuros, hermanitos, por la cuestión del pecado. Le puedo hacer la pregunta sin salirnos del tema. Cuando David adulteró con Betsabé, la sentencia de Dios, Señor Jehová de los ejércitos, que declaró a través de su profeta Natán a David: tú has sido perdonado, pero tu hijo morirá. Hermanitos amados, era bebé, el producto de David y Betsabé, que era casada. Eso fue adulterio. Pero él, hermanitos, fraguó para que muriera el esposo Urías, el heteo. También cometió homicidio y adulterio. Dos pecados graves que traen consecuencias a largo plazo. Hermanos amados, ¿por qué Dios dio la sentencia? El bebé tiene que morir. Hermanitos, algo muy fuerte también visto, hermanos, desde el punto de vista espiritual y el punto de vista físico. Cuando Dios, hermanos, le había prometido a David: de tu descendencia vendrá el Mesías, el ungido, el Cristo, de tu descendencia. El Señor Jesús, hermanos, no iba a provenir de adulterio. Claro que no. Pasó algo, hermanos amados. Ese bebé era producto de adulterio. Pero con la misma mujer, Betsabé, cuando David se arrepintió y escribió el Salmo 51, usted lo puede leer en su casa. Hermanos amados, dice la escritura también que David la consoló. Y como ella ya era viuda, pues ya había muerto el esposo por causa de David, él se casó. De ahí, hermanos amados, concibió y dio a luz un hijo, Salomón. Hermanos amados, de Salomón vino la línea davídica para el Mesías. ¿Qué pasó? Uno podría decir, pero ¿por qué con la misma mujer ya no es pecado, siendo que antes sí era pecado, ahora ya no es pecado? Porque ya había enviudado. Ahora ya era lícito que pudiera casarse con David y concebir. Ahora ese hijo ya no era inmundo. Ahora, hermanos amados, era santo. Y en el caso de Salomón, gloria a Cristo. Hermanos amados, todo esto Dios lo muestra con un propósito. Ahora,
veíamos cuál es la diferencia cuando hay adulterio y los hijos salen impuros. O cuando el matrimonio está en orden, están bien casados, aún no siendo cristianos, no estamos hablando de salvación, sino de bendición. Cuando, hermanitos amados, nacen los hijos y son santos, porque el matrimonio está debidamente ordenado. Le tengo que hablar, hermanitos, espiritualmente. Esto le va a servir a usted para orar, para clamar, para interceder, para humillarse delante de Dios, si está en un caso similar o conoce un caso similar. ¿Qué pasa, hermanitos, cuando un hijo fue concebido dentro de la impureza o el pecado o el desorden? Hermanos amados, no nació santo ese niño o niña. No nacieron, hermanos, con bendición. En su vida física, en el trayecto de los años, ese niño va a causar mucho desorden, va a hacer daño a la sociedad. O sea, mujercita también, ser una mujercita que va a sufrir mucho en la sociedad, porque, hermanos amados, desde la familia el Señor concentra la guianza a través de padre, madre, y de que el hombre tenga a Cristo como cabeza. Pero si dentro, hermanos, de la familia hay un desorden porque no están casados, o, hermanos amados, hay adulterio o hay fornicación y nace la criaturita, no estamos hablando, hermanos, de condenación, que esa criaturita está destinada al infierno. No estamos mencionando esto, sino, hermanos amados, que va a sufrir muchísimo esa criaturita. Y, hermanos amados, si esa criaturita un día se le predica el evangelio y cree en el Señor Jesucristo, se va a hacer salvo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero va a sufrir mucho. Si alguna mamá, algún papá se preguntan por qué mi hijo no entiende, por qué es muy contumaz y rebelde, como dice la Escritura, por qué es muy hiperactivo, exageradamente fuera de lo normal, por qué hace esto, el otro, aquello. Hermanos amados, veía un estudio acerca de una niña, tenía 9 años. Ella le hacían una entrevista. Ella declaraba que estaba dispuesta a matar a su mamá y a su papá. Ella misma había intentado matar a su hermanito, varoncito más chiquito que ella. Y ella declaraba el odio que les tenía. Y estaba chiquita. Y le hacían preguntas y ella respondía como grande. No como niña, sino como grande. Y, hermanos amados, se sorprendía el que hacía la entrevista de tanta maldad en una niña pequeña. ¿Cómo se concebía tanta maldad? Bueno, hermanos amados, a eso se refiere la palabra cuando los hijos o son impuros o son santos. Quisiera preguntarle, hermanitos, ahí en su versículo 14, cuando dice, vuestros hijos serían impuros, ¿su Biblia dice impuros también? Inmundos. Y cuando dice, mientras que ahora son santos, ¿su Biblia dice santos? Muy bien. Hay grande diferencia entonces cuando es concebido el hijo o hijos, en qué estado estaban los padres. Por eso, hermanitos amados, cuando hay un desorden así, los hijos comúnmente se pierden. No es porque Dios no les dé una oportunidad. Su vida, hermanos amados, es un desorden. Es muy común, hermanitos, pero usted ahora está recibiendo la palabra de Dios y usted se va a guardar y va a obedecer al Señor y va a ser muy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Es muy común que cuando el matrimonio o los progenitores viven en desorden, sus hijos también van a ser concebidos en inmundicia, en suciedad y en pecado. Volviendo, retomando acerca de David, podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué el niño no vivió? Porque el niño, hermanos amados, tanto iba a sufrir y tanto iba a hacer sufrir a muchos. Y, hermanitos amados, debido a que él no nació santo, ese niño no nació santo o en el orden debido en sus padres. Y va a causar, hermanos amados, tantas cosas. Hoy en nuestro día, en nuestro tiempo, en nuestra generación, encontramos a muchos así, hermanitos, pero nosotros les predicamos la salvación de Cristo Jesús.
encontramos que son personitas, jovencitos, desde niños, adolescentes, jóvenes, que no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no honran, no obedecen a sus padres. No se sabe para qué están, es más, ellos mismos cada día se deprimen. Un niño que no nació santo, que nació impuro o inmundo, es un niño que en su adolescencia se va a deprimir muchísimo. Y alguien, hermanos amados, podría tratar de hacerlo hasta feliz, pero no se deja, no es feliz. Hermanitos, usted se podrá encontrar con que usted hace de todo en Cristo, en lo espiritual, ora, les aconseja, les abraza, les ama mucho, les es muy amable. Usted le abre sus brazos con mucho amor, pero a final de cuentas se van, se salen de los brazos. No es porque no se les haya ofrecido una oportunidad. No es, hermanitos amados, que a ellos se les discriminó en algo. No es eso. Su corazón no tiene la esencia de un hijo nacido santo. Hermanos amados, nació con inmundicia o siendo inmundo o impuro. Su corazón le falta algo. De origen, hermanitos, su espíritu, su alma vienen con deficiencia. No por eso vamos a menospreciar, a despreciar. No por eso, hermanitos, vamos a hacerlos a un lado. Oh, tú eres menor. No. Hay que amarlos en el amor de Cristo Jesús. Hay que presentarles a su Padre Celestial. Muchas veces, hermanitos, cuando a ellos, también cuando son abandonados, ellos, hermanitos, quedan con un resentimiento. Y por más que uno les habla del amor del Padre, no conocen el amor del Padre, porque no lo conocieron ni físicamente ni moralmente con su propio papá. Ahora, pueden suceder dos cosas, hermanos, o muy graves o muy maravillosas en un hijo en ese estado. Si un hijo, hermanos amados, nació en pecado, concebido en pecado, en desorden, en impureza, es nacido inmundo, no santo o no santificado, hermanitos, como cualquier criaturita que nace en esta tierra, hermanos amados, ese niño que está así va a sufrir, va a batallar, pero Dios, hermanos amados, le tiene algo reservado después. Si ese niño, hermanos, crece, oye el Evangelio, escucha la palabra de Dios, Dios puede cambiar todo en un instante. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Habrá muchos elementos para sufrir. Ahora, encontramos en la palabra de Dios de personajes así. Hermanos amados, Jefté era uno de ellos. Le mencionaba que o van a sufrir muchísimo o van a tener una vivencia muy maravillosa. El que sufre muchísimo nunca conoció el amor de su padre, tampoco del Padre Celestial. Eso es lo terrible, va a sufrir mucho. Ahora, si alguno oye su voz, la voz del Señor, cuando se le llama a la puerta de su corazón, y recibe a Cristo y conoce a Cristo personalmente, amará a su Padre como nunca ha amado a nadie en toda la tierra. Será un siervo de Dios, una sierva de Dios, aunque haya sido rechazado, aunque haya nacido inmundo. Hermanos amados, viene a ser santificado por la sangre de Cristo, purificado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si existen esos casos muy hermosos, muy maravillosos, de hijos de Dios que dicen: yo no conocí el amor de mi madre, no conocí el amor de mi padre, pero hoy conozco el amor grande de mi Dios Todopoderoso. Y le aman, hermanos, con todo su corazón. Eso es una obra poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Ahora, el problema es, debido a que tienen ciertas características y anomalías en su vida, en su ser, hermanos amados, normalmente van a ser rechazadores de Dios, rechazadores de la autoridad, rechazadores de las cosas santas, por cuanto, hermanitos, son inmundos. Suena, hermanos amados, algo drástico, suena incluso algo feo, hermanitos, decir: él es inmundo o ella es inmunda. Normalmente no se lo expresamos así, les decimos: Cristo Jesús te ama. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero la realidad espiritual es que nacieron en inmundicia. Ahora, no es culpa de ellos. Sin embargo, hermanitos,
pasa algo. Si uno de ellos, concebidos en pecado, llega a morir siendo bebé, se va al cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Por herencia se les traza una ruta difícil en la vida, pero por amor, justicia y misericordia de Dios se los lleva al cielo cuando llegan a morir siendo bebés, porque no hay culpabilidad en ellos, no han hecho nada malo, no han transgredido nada, hermanos amados, no han cometido infracción de la ley. Por lo tanto, el Señor se los lleva al cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dios no los desecha, Dios es bueno, Dios es grande, y a ellos también, hermanos, les predicamos el Evangelio. Ahora, ¿por qué es necesario tener conocimiento del estado espiritual de los hijos cuando se vive en adulterio o en fornicación? Hermanos amados, porque muchas veces hasta cristianos llegan a hacerse la pregunta: ¿por qué no quiere nada de Dios mi hijo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no mejora? Muy bien, ahora usted sabe su estado espiritual. Nació sin bendición, nació en impureza, nació en pecado. Entonces hay que orar más por él, hay que interceder más por él. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Cuántos creen en la intercesión? Levanten su mano. Amén. Hermanos amados, ese nivel de intercesión no es común, es un nivel espiritual. Es, hermanos amados, cuando Dios toca el corazón de un papá o de una mamá y diario, por años, oran por su hijo. No es, hermanos amados, que lo trajeron al pastor y el pastor lo ministró y con eso ya. Hermanos amados, hay cosas que los mismos padres tienen que vencer. Quizás, hermanos amados, sí tenga que haber años de intercesión. Claro, lo mejor que usted puede hacer es traerlo a Cristo Jesús. Dicen amén, hermanos. Y el Señor los puede liberar. Claro que sí. Los puede perdonar, los puede limpiar. Pero, hermanos amados, también depende qué hay en el corazón de usted como padre. Ahora, cuando su hijo no está en un estado de posesión demoníaca, hermanos, es un estado muy fuerte espiritualmente, pero para Dios no hay nada imposible. En ese estado es cuando los papás, en este caso, hermanitos, cuando estaba el Señor Jesús, un hombre estaba allí, trajo a su hijo para que los discípulos lo hicieran libre y ellos no pudieron. Y el Señor Jesús vio el escándalo, el griterío, la discusión, preguntó: pues, ¿qué es esto? Ya viene el papá y le dice: yo he traído a mi hijo a tus discípulos para que echen fuera el demonio, pero no han podido hacerlo. Ese estado, hermanos amados, en ese estado ya el más último, el más terrible, ese niño, ese muchachito, jovencito, no podía arrepentirse, porque el enemigo había tomado facultad hasta de su mente, su cerebro. Era lunático. La Biblia le describe como lunático. Un lunático no se puede arrepentir porque no está en su cabal juicio. Si usted le hablara a un lunático, no se arrepiente. Porque, hermanos amados, usted le puede decir: arrepiéntete, confiesa tus pecados. El lunático ya no tiene facultad. Todas sus neuronas han sido poseídas por el mismo diablo. Entonces, hermanos amados, ahí no procedía que el hijo mismo se arrepintiera o que en ese instante reconociera que el Señor Jesús que estaba delante de él era el Hijo de Dios. En ese caso, hermanos, obró el orden de Dios a través de la autoridad. Padres, bendigan a sus hijos. Padres, traigan a sus hijos a Cristo Jesús. Padres, traigan a presentar a sus bebés al templo con Dios. O sea, a través del orden de Dios en cuanto a los padres, a la autoridad. ¿Dicen amén, hermanitos? Bueno, se lo trajo el papá hacia el Señor Jesús, a su hijo. Señor Jesús, hermanos amados, sin más ni más, echó fuera al demonio, porque Él tiene poder. Él es el santo Hijo de Dios. Amén, hermanitos. Gloria al Señor. Pero si hay, hermanos, cavidad en la vida de su hijo para voluntad propia, o sea, si tiene demonios, tiene chamucos, tiene maldad, es impuro, nació impuro,
pero tiene facultad para entender, oír y tomar decisiones, entonces el Señor no le derriba su puerta. El Señor llama a su puerta. Y si oye su voz y abre la puerta, entonces el Señor entra y lo transforma. El Señor le da vida nueva. Pero si oye su voz y no abre la puerta, entonces ahí se necesita intercesión. Diario. De ahí los testimonios. Oré por mi hijo 15 años. Oré por mi hijo 20 años. He orado 30 años por mi hijo. Y ahora ya es salvo porque alguien no se dio por vencido. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Una de las características, hermanos, de nuestros últimos tiempos es la maldad, la multiplicación de la maldad. Y es, hermanos, el endurecimiento y el enfriamiento del afecto natural. ¿Por qué le menciono esto? Ya hay papás que no les duele la condición de sus hijos. Ya existen los papás que entregan a sus hijos a la maldad y dicen, pues haré lo que él quiera. Pues él no quiere. Y hermanos amados, los entregan. Ya no les duele ver a sus hijos así. Eso, hermanitos amados, como señales de los últimos tiempos, se enfrió incluso el afecto natural. Afecto natural lo puede tener un cristiano y un no cristiano. Es un amor natural, fraterno, que Dios puso en cada vida, incluso de los que no son cristianos. Aman mucho a sus hijos ellos también, claro que sí, pero se está enfriando. Hay papás que ya no les importa cómo esté su hijo, que si se está drogando en la esquina, que si es un ratero, que si es un malhechor. Incluso, hermanos amados, a lo largo de los años conocimos casos en que las mismas madres vivían de lo que los hijos traían, de lo robado o de lo secuestrado. Y las mamás felices. ¿Por qué? Porque tienen sustento y ya no les dolía el estado espiritual. Me refiero a mamás cristianas. Hermanos amados, cuando se ha perdido el temor de Dios incluso, ya no hay un dolor. Pero usted, hermanito, hermanita, que ama a sus hijos, no se canse de orar por ellos hasta que el Señor, hermanos, tenga misericordia y los salve. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano. Gloria a Cristo. Muy bien, eso, hermanos, porque está en el verso 14, el estado espiritual, cuando, hermanitos, los hijos no son puros. 15. Pero si el no creyente, el no cristiano, ¿por qué aclara esto? Ahorita lo vemos. Pero si el no creyente se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Dígale a su hermanito, Dios nos llamó a vivir en paz. Aclara si va a haber una separación, pero no la origina, en este caso, el cristiano. El no creyente es el que se quiere ir de la casa. El no creyente, sea hombre, sea mujer, es el que quiere irse. No lo está corriendo el cristiano, no le está desechando o repudiando o dando carta de divorcio o de repudio. El no cristiano se quiere ir. Muy bien. ¿Qué le dice el Señor al cristiano? Que su esposo o su esposa se quieren ir. Dice, pero si el no creyente, estamos en Romanos 7:15, pero si el no creyente se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, se quiere ir, Dios le bendiga, que se vaya. Pero no es porque lo corrió el cristiano, no es porque no lo perdonó el cristiano, porque el cristiano sí perdona en el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Es porque el no cristiano, no creyente, se quiere ir. Muy bien, hermanita, hermanito, si usted tuviera un caso similar, si su esposo no quiere nada de Dios y tampoco ya no quiere estar con usted, hermanita, dice el Señor, adelante, que se vaya el esposo. Usted no lo está repudiando. Igual, hermanito, varoncito, si su mujer no quiere nada de Dios, tampoco lo soporta usted porque usted ahora es hijo de Dios y se quiere ir,
no la retenga a la fuerza. Si se quiere separar, que se separe. Y hasta el último de ese verso 15 dice, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Muy bien, vivir en paz, esto, hermanos, tenemos que interpretarlo y aplicarlo correctamente en el sentido matrimonial. ¿Qué es vivir en paz en el matrimonio? Hermanitos amados, ¿hasta dónde es voluntad de Dios que el cristiano casado o casada sufra 10 años en su matrimonio, 20 años o 5 años de mucho dolor, sufrimiento, presión, incomprensión, irresponsabilidad del otro? ¿Hasta dónde dice el Señor soporta y perdona? Y hermanos amados, cuando la persona ya se va y uno dice, Señor, que no se vaya, yo así lo quiero, o yo así la quiero, que no se vaya, pero ha sufrido mucho, es más, ni puede ni buscar a Dios, ni servir a Dios, por causa de tantos problemas que hay con él o con ella. Es cuando entra lo que dice aquí, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Muy bien, a ver los matrimonios, levanten su mano por favor. Bueno, si está casado aunque su esposo no está aquí, bien alto, gloria a Cristo. Quisiera preguntarles, hermanos, no me respondan, solamente le pregunto, ¿usted vive en paz? Gloria a Cristo, amén. ¿Viven en paz, hermanos? Quizás alguno pensaba, por la ignorancia a la palabra de Dios, pensaba que ese sufrimiento era de Dios. Muy bien, usted debe de perdonar, amar a su enemigo, cuanto más a su prójimo, perdonar a su esposo, a su esposa, claro que sí. Pero cuando él se quiere ir, Dios le está dando la oportunidad de que usted viva en paz. Es una oportunidad de Dios, porque usted no lo está causando. Ahora, sería, hermanos amados, contraproducente, sería algo extraño que sea el cristiano el que se va. El cristiano dejó a la esposa, la cristiana dejó al esposo. Eso sería contraproducente, muy difícil de asimilar que el Espíritu Santo lo guió. Sería muy difícil de aceptar. Si el cristiano es el que se va, el que abandona, oh hermanos amados, entonces se entiende espiritualmente, sea hombre, sea mujer, si se va el cristiano, se entiende, fue vencido de lo malo, no soportó, no aplicó la palabra de Dios, no perdonó, no clamó, no intercedió, ahora sale derrotado como escapatoria. Es una escapatoria el irse. Por eso aclara, hermanos amados, si el no creyente se separa, no el creyente, sino el que no es cristiano, ese se quiere ir, adelante, Dios lo bendiga. Pero el cristiano, hermanos, que abandona, entonces, hermanitos, hasta sería muy difícil llamarle cristiano. No es cristiano, porque el cristiano vence con el bien al mal. El cristiano intercede, no se desmaya, se esfuerza, prosigue adelante, clama al Señor y el Señor le responde. Entonces, hermanos, si alguien se tiene que ir, no es el cristiano. El cristiano queda en paz porque hizo todo. Ahora, si nos hemos encontrado, hermanitos, con casos, tal vez usted también, cuando hay mucha carnalidad en el cristiano, no en el no cristiano, en el cristiano. Y el cristiano, hubo un problema, un malentendido, una molestia, y a la primera ya está esperando que le aconsejen o separarse o hasta divorciarse. Pastor, ¿qué debo de hacer? Esto, él no cumple, él no hace esto, él no es responsable, él no trae gasto. Ya está esperando espiritualmente y dentro de su corazón que le diga el pastor, oh hermana, sepárese. ¿No?
Lo primero, hermanitos, que se tiene que cerciorar y rectificar es ver cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a primer plano es que no se separe ni el hombre de su mujer ni la mujer de su esposo, que no se separen. Esa es la voluntad de Dios, perfecta. Ahora, voluntad permisiva o de concesión, como lo estamos viendo. Hermanos amados, si por ciertos casos, por la dureza de su corazón, de alguno o de ambos, algo tiene que hacerse, aún así Dios regula, no se vuelvan a casar. Sepárese, pero quédese sin casar. No se perdonaron, no se entendieron, no se comprendieron, ninguno se dio, ninguno tuvo la prudencia para dar pasos rectos. Está bien, pero no se vuelvan a casar, sepárense. Eso es lo que vemos, hermanos amados. Versículo 10, ya lo leímos, pero se lo repito. 7:10 dice: a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. El marido no abandone, reconcíliense. Eso es lo que busca Dios. Como el Señor, hermanos, le va a decir, sí, déjalo, siendo que el mismo Señor dice, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Gloria a Cristo. Esto es, hermanos amados, entonces, para todo lo que estamos viendo, ¿cuándo se pueden separar? No se pueden volver a casar. ¿Por qué, hermanos amados, hay anomalías en los hijos espiritualmente? Cuando hay un desorden en su matrimonio. Hermanos amados, ¿qué sucede con los que ya llegan a Cristo Jesús? Ya con una vida, un matrimonio, 2, 3 matrimonios. Hermanos amados, hemos visto y vamos para allá. Dice, hermanos amados, verso 16: ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Oh, hermanitos amados, tengo que aclararle este versículo. Estamos viendo la ley en cuanto al divorcio y al adulterio, pero este versículo hay que aclararlo, explicarlo muy bien. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Hermanitos, se lo menciono por lo siguiente. Hay casos, incluso, hermanitos amados, de siervos de Dios que dan ciertos consejos. He escuchado a siervos de Dios que aconsejan a personas que están en unión libre: no lo deje, no la deje, porque quizás un día se entrega a Cristo, pero están en unión libre, no están casados, están en unión libre, y se les aconseje, no lo deje. ¿Qué tal si un día el Señor toca su corazón y se salva? Oh, hermanos amados, es una contradicción muy grande, porque el estado en que viven se llama fornicación. Ese estado de pecado, de maldad, ¿cómo lo va a respaldar el Señor? Ahora, se entiende, hermanos, que habla del marido. Le dijo el Señor a la samaritana: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, no están casados. Ahora aquí habla de marido. 16. ¿Qué sabes tu, mujer, si quizá harás algo a tu quién, hermanitos? Marido. Ah, marido. O sea, si es su esposo. Él no es cristiano, ella no es cristiana, pero tiene que permanecer, no dejarlo, no abandonarlo, por si quizás se salva. Eso sí es correcto, y hermanos amados, delante de Dios, así está dicho. Pero cuando están en unión libre y se les aconseja, no lo deje, hermano, no la deje, hermana, porque a través de usted se va a entregar a Cristo. En pecado, en maldad, obrará el Espíritu Santo, en desorden. No, hermanitos. Ahora, ¿qué se le aconseja a los que están en unión libre? ¿Qué hay para ellos? Muy bien, hermanitos amados, muy sencillo. Si tienen toda la posibilidad, porque ambos son libres, cásense. El problema que nos hemos encontrado, hermanos, para el cristiano, sea hombre, sea mujer, es cuando dicen:
Yo ya creo en Dios, ya tengo a Cristo, yo amo a Dios, pero él no quiere casarse. Pero ella no quiere casarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? Muy bien. Hermanos amados, generalmente se ha visto que hay iglesias que dan ciertos consejos. Y hermanos amados, cuando se les dice a los que están en estos casos, mire, usted no es casada, aunque vivan en la misma casa, sepárense en habitaciones diferentes hasta que se casen. Buen consejo, hermanos amados. Pero yo entiendo algo más. Si usted, hermanito, hermanita, que ahora ama a Cristo, tiene al Señor en su corazón y le ama con todo su ser, y tiene temor de Dios, cuando oye palabra de Dios relacionada a su caso, usted teme, tiembla, le llega a doler en su alma, porque usted ama a Dios. Usted dice, Señor, mira cómo me encuentro, cómo estoy. Entiendo algo al respecto, hermanos. Dios ve su corazón. Y si usted le habla a Dios, le pide a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y a ordenar mi vida, Dios desde el cielo puede obrar y le puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Es que para Dios no hay imposibles. Gloria al Señor. Pero debido a que es temeroso de Dios, el hombre, la mujer, van a buscar ocasión para ya no pecar, no vivir en ese estado. Se ha dicho, hermanitos, que viven como hermanitos, como hermanos en Cristo. Aunque alguno no fuera cristiano, pero viven así. Viven en la misma casa, no duermen en el mismo cuarto y están, hermanitos, separados así, hasta que ordenen su vida. Muy bien, hermanitos amados, si está en fornicación, tiene que ordenar su vida, casarse. Entonces ya será su marido, ya será su mujer, si no es estado de fornicación. Y los hijos tenidos así, hermanos, llegan sin bendición. Por eso tienen que orar mucho. Si usted ya sabe, cuando nacieron los hijos, yo no estaba casado, yo no estaba bien, tengo que orar mucho por ellos. Hermanos amados, háganlo. Porque los nacidos así se deprimen mucho. Llegan a la depresión constantemente. Y uno dice, de la nada se llegan a deprimir. Tienen todo, tienen éxito en la vida, me refiero a los no cristianos. Les va bien, son cuidados, están en una buena posición. No son, hermanitos amados, gente en extrema pobreza. Tienen todo, pero siempre hay un vacío existencial en su interior. Siempre. Es porque no han tenido a Cristo aquí adentro todavía, pero lo van a tener. Dicen amén, hermanitos. Si usted clama con todo su corazón, usted podría encontrar a su hijo, a su hija así siempre, cabizbajo, pensativo, triste, y le acaba de ir bien. Estuvo bien, ya se graduó, ya tuvo algo, ya consiguió trabajo, ya tuvo familia, algo tiene, pero está deprimido. Necesita la vida que Cristo Jesús solamente puede dar. El Señor Jesús. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Sí están escuchando o no están escuchando? Gloria a Dios. Llega Cristo. Ese vacío se va, hermanos. Hay un sentido para su vida y hay una identidad. Muy bien. Dice la palabra del Señor, hermanitos, verso 16. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido cuando es su esposo? Por eso permanecer con él, con ella. ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero son maridos. Hermanitos, entonces, ¿qué se hace en el caso de unión libre? En primer lugar, lo primeritito que tiene que hacer, hermanito, hermanita, consultar y orar. Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y habrá, hermanos amados, un breve espacio en el que Dios le va a estar dando convicción cada día. Usted consulta, haga de cuenta este día, viernes. Le dice, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo arreglo mi vida? Yo quiero agradarte. ¿Qué debo de hacer? Y se humilla con todo su corazón delante de Dios.
Hoy empieza el proceso. Mañana, pasado mañana, Dios le vuelve a hablar a través de la palabra, la escritura, la predicación, profecía, en oración, y le da, hermanitos, una porción de la convicción que usted necesita. Le digo una porción porque, hermanos amados, como por dentro de usted su alma es un mundo, no es cualquier cosa, no es algo pequeñito, no es insignificante esta área. Cada parte de su alma relacionada, hermanitos, al matrimonio tiene que ser ministrada y llena de la palabra de Dios. Usted no va a hacer cosas sin sentido, cosas sin entender. Hice esto porque el pastor me dijo, pero no sé ni para qué es. No, Dios no obra así. Una cosa se llama fe, pero la fe no está distanciada del entendimiento o de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos amados? Entonces la persona que está así, primeramente ora, se humilla delante de Dios, le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Dios le habla. Al otro culto le vuelve a tocar un punto o el tema. Luego en la otra ocasión Dios le vuelve a hablar y el Señor está formando en usted convicción. ¿Por qué? Haga de cuenta, hermanitos, que todo fuera muy rápido, que cualquier hermanita de las que están aquí llegara y me dijera, pastor, esta es mi condición, ¿qué hago? Y yo le digo lo que sé en la palabra de Dios, hermanita, esto se llama pecado, el estado en el que usted vive es pecado, es de fornicación. Muy bien, y usted, hermanita, se apresura, ya está haciendo sus maletas, ya está ahí, hermanitos. Oh, pero resulta que tiene un niño, una niña, 2 hijos, 3 hijos. ¿Qué va a hacer con ellos? Y usted ya siente la urgencia, me tengo que salir porque vivo en pecado. Oh, pero ¿qué más necesita? Ahora, lo que llega a pasar, hermanitos, pastores, ministros, es que si usted solamente habla una parte, y claro, es verdad, pero falta todavía más. ¿Qué pasaría si la hermanita o el hermanito deja todo? Se va de su casa, se lleva a sus niños, va a llegar por allá, va a llegar a otro lado, y al rato regresa con usted, o ya no regresa, y le dice, pastor, ya regresé con mi esposo, o ya regresé con mi pareja, ya regresé, es que me sentí muy triste, y pasó esto, y esto, y esto, y mejor ya regresé. ¿Sabe por qué regresó? 1, porque no era el tiempo. 2, porque no tenía convicción. No estaba convencida o convencido de que el paso que daba era de Dios o era conforme a la ley de Dios. Solamente se apresuró, se alocó. Y hermanos amados, la vida de usted es importante a los ojos de Dios, porque Dios le ama mucho. De tal manera que dio a su propio Hijo por usted, por mí. ¿Dicen amén, hermanitos? Entonces, tiene que haber convicción. ¿Por qué? Ahora, esto es general, sin salirnos del tema, acerca de la convicción para el cristiano, para el creyente. Todos, hermanitos, los que estamos aquí, pequeños y grandes, necesitamos eso, convicción. ¿Qué es convicción? Estar convencidos de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, por qué oramos. ¿Para qué oramos? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué doblamos rodillas? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? Porque está ordenado aquí en la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Si usted hace cosas que no entiende y no sabe, entonces, hermanitos, sería como un católico. Un católico se come la hostia y tiene cierto pensamiento de lo que le han dicho, pero resulta que no es verdad. Un católico bautiza a su bebé y no sabe que lo está entregando en las manos del diablo. Un católico hace tantas cosas porque no sabe, porque no entiende, pero no sabe porque no le han dicho la verdad. Le han hablado de dogmas, sacramentos, pero no de la bendita palabra de Dios que usted sí oye. ¿Cuántos agradecen a Dios por esto, hermanitos? Ahora, si usted hace algo, incluso hasta el comer, hermanitos,
A este grado llega la importancia de la convicción. Dice, el que duda de lo que come se condena a sí mismo. Oh, dudar. Luego dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Oh, esto amplía más. La convicción es cuando usted tiene bases, tiene fundamentos para hacer lo que va a hacer. Voy a hacer esto, ¿por qué? No es porque lo siento. Es porque la palabra de Dios dice esto, y es por esto, y es por esto, y la ley de Dios dice esto, y el mandamiento es esto, y lo que procede es esto, y es esto. Ya tengo bases. Y como está escrito aquí, yo tengo fe en Dios y en su palabra, yo le creo a su palabra, yo lo voy a hacer. ¿Ya lo habías hecho antes? No. Pero Dios no miente, Dios es veraz. Entonces lo que Él me ha dicho aquí es verdad, lo voy a hacer. ¿Estás experimentado al respecto? No, lo voy a hacer por fe, pero tengo convicción porque está escrito en la palabra de Dios. Y todo le sale bien y hace prosperar su camino. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? La importancia de la convicción. Ahora, usted es casado, o hermanos, su estado es de adulterio, de divorcio, de abandono o de unión libre. Aquí, hermanitos, especifica qué debe de hacer. ¿Lo abandonaron? Muy bien, quédese sin casar. Si el esposo o esposa de usted no es cristiano, sopórtelo. Si se va a ir, adelante, Dios le bendiga, pero usted quédese sin casar. Ya tiene una vida hecha, vamos a lo siguiente, ya lo habíamos mencionado, pero lo leemos si alguno no lo escuchó. Versículo 17. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. Según era cuando Dios lo llamó. Pregúntele a su hermanito, ¿cómo te llamó Dios? Quiere decir, ¿en qué estado lo llamó el Señor? A mí me llamó soltero. Algunos los llamó casados. Algunos los llamó ya, hermanitos amados, con una vida hecha, realizada. Bueno, ese es el estado. Dice, hermanos amados, 18. Fue llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Dígale a su hermanito, guarda los mandamientos de Dios. 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Aunque habla, hermanos amados, de otros temas, pero no se ha salido de contexto, sigue en el mismo tema acerca, hermanos amados, del matrimonio. Por eso lo entendemos. 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Se le conoce como esclavo por amor. Así somos nosotros, hermanitos, esclavos por amor. 23. Por precio fuisteis comprados, la sangre de Cristo. Luego dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Muy bien, hermanitos, cuando la ley de Dios da una dirección y los hombres dan otra dirección, no es forzoso que cumpla con los hombres. No es forzoso que cumpla con la sociedad. Cumpla con Dios. No es forzoso que cumpla con el cristiano, más bien con el no cristiano que quiere que usted reniegue de Dios. Si no lo deja, no hay problema. No se esclavice de los hombres. No hay problema. Obedezca a Dios primero. Ahora, todo lo que Dios ha dicho en relación, hermanos, a su matrimonio, hágalo. No por eso usted va a dejar, hermanitos, hermanitas, a su esposo sin cenar, a su esposo sin comer, a sus hijos sin atenderlos. ¿Por qué? Porque usted no es esclava de hombres. No es aplicable en ese sentido. Sino, hermanitos amados, que servimos a Dios, al mismo tiempo obedezcamos sus mandamientos. Que la esposa esté sujeto al marido, que el marido ame a su esposa. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando los hombres lo tienen sometido, sometida, incluso su propia
esposa, esposo. 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A partir del verso 25, hermanos, ya toca otro tema similar, pero le habla a los papás acerca de sus hijas vírgenes. En ese tiempo había facultad de que el papá dijera: no, no te la entrego, cuando se la fueran a pedir. Ese es otro tema, hermanitos amados, de padres con hijos, con hijas. Pero vemos el verso 24 por último. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Muy bien. Fue llamado, hermanitos, ya es su segundo matrimonio, tercer matrimonio, quédese así. Si fue llamado en unión libre, bueno, el Señor Jesús reconoce: este no es tu marido. Cásese, hermanito, hermanita, cásense. Sí está casado, pero uno no es cristiano, no lo abandone. Es el esposo y la esposa, los que no quieren nada de Cristo, no lo abandonen. Ahora, si lo abandonan, ya vimos, quédese sin casar, quédese solito, no le hace. Vimos en Romanos 7, hermanitos, que el hombre, la mujer, principalmente, hermanitos, están sujetos mientras el otro vive. O sea, si ya muere, ahora ya es libre de casarse por segunda vez. Ley para los que conocen de Cristo Jesús. Los que ya vienen, no conocían, vienen ya casados, vienen ya con familias, no conocían, pero ya les dice el Señor: quédense en el estado en que fueron llamados, pero ordenen su vida si no estaban casados. Gloria a Cristo. Si alguno, hermanitos, recibiera otro tipo de llamamiento y su corazón fuera de parte del Espíritu Santo redarguido a algo más, también necesita consulta. ¿Por qué le menciono esto? Hemos encontrado casos de mujeres cuando han creído en Dios y dicen: el que tengo por marido ya estaba casado y Dios me pone en mí que vaya con la mujer anterior y le pida perdón. Y bueno, muy respetable, hermanos amados. Si el Señor se lo pide y es de Dios, ahí va a estar como un fuego que no se apaga, porque lo de Dios permanece. Pero llegan al grado de decir: señora, yo vivo con su esposo, pero yo quiero decirle que ahora conozco de Dios y reconozco que esto estuvo mal. Luego, hermanitos, habla con el que vive, con el hombre, le dice: mira, yo no puedo seguir contigo porque tú perteneces a otra familia. Y el Señor me pone que yo no destruya más esa familia. Y entonces, hermanitos, causan que regrese con la primera esposa. Eso, hermanos, solamente si es que el Espíritu Santo lo revelara, lo hablara, y va a traer frutos apacibles, si es del Señor. Pero ya no está obligado. Ahora, si es, hermanitos amados, para el cristiano, conocedor de Dios y conocedor de la ley, si es, hermanitos, algo muy urgente, algo muy importante, muy preciso, muy firme, que evite el divorcio, que no dé carta de repudio y que no se vuelva a casar siendo que está divorciado. Eso es para el cristiano. ¿Por qué? Porque una cosa es el que viene de un pasado y otra cosa es el que está en Cristo y tiene la ley de Dios y el Señor le ha trazado camino y rumbo. Es muy diferente. Todo cristiano que tiene problemas en su matrimonio, ya perdonó, tiene paciencia, incluso el esposo o la esposa ya fueron infieles, muy bien, si les da carta de repudio, o se divorcian o se separan, pero no puede volver a casarse. Si se casa y está en vida el otro, esto es para los cristianos,
se llama adulterio. Es un adulterio terrible. Ahora, hermanos amados, siempre hay en la palabra de Dios lo que se llaman concesiones. Y esas concesiones estrictamente se deben de estudiar y de orar. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, habrá casos tan especiales. Incluso cuando ya el Señor le había dado ley a Moisés, ya se la había enseñado al pueblo y a los ancianos, había en ese tiempo unas hijas, unas muchachas, que se acercaron a Moisés. Se había dado la ley de los herederos, pero ellas eran mujercitas. Entonces, algo, hermanitos, no que se le haya pasado a Dios o se le olvidó, pero no se había especificado esa área que iban a hacer ellas, porque eran damitas. Y si ellas se casaban, entonces la herencia iba a pasar a la tribu del varón, o a la familia del varón, la herencia. Muy bien. Se acercaron a Moisés y dijeron: este y este y este es nuestro caso. Entonces Moisés fue ante el Señor Jehová a consultarle. Mira, Señor, ellas argumentan esto. Y el Señor Jehová le dio instrucciones: mira, cuando pase esto y sea esto, entonces diles esto y diles esto y enséñales lo siguiente. Y ya bajó Moisés y ya les aclaró el caso. Y ellas muy felices porque su caso no estaba perdido, porque Dios es Dios de misericordias. Ahora, en esos casos, hermanitos, que le menciono, es cuando usted y yo tenemos que orar y consultar, porque si no lo tenemos claramente especificado ese punto, vamos, hermanitos, a leyes más generales. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se le pregunta si el hombre le es lícito dar carta de repudio, y, hermanos amados, ya empieza a hablar el Señor. Ellos le siguen hablando, le siguen consultando, pero a la vez sus corazones están muy duros. Y ellos dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de repudio, de divorcio? Y el Señor Jesús los detuvo. Moisés no lo mandó. Él os permitió por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. El Señor aclaró lo original, la perfecta voluntad de Dios, que nadie separe al hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en este sentido espiritual, si el Señor aclara: Moisés permitió, reguló o legisló, fue por la dureza de su corazón, porque ustedes eran muy duros, o los antiguos eran muy duros de corazón. Muy bien, una regulación. Sí existen, hermanos, casos actualmente de regulación, pero son, hermanitos, yo especificaría, serían un 2%, nada más. Lo demás está tan claro. Pero lo que se regule para nada tiene que contradecir la ley de Dios, porque la ley de Dios, hermanos amados, es irrefutable, inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero casos especiales. Ahora, en ciertos casos especiales, hermanitos amados, muchas veces por la sabiduría y el conocimiento de Dios, Dios que ve todo y todo lo sabe, Dios mide. Dios, hermanos amados, ve el corazón del hombre y ve su futuro. Hermanos amados, ¿para quiénes son esos casos exclusivos? No para el transgresor, no para el que vive en desorden. Si hay un cristiano, hermanos, fiel, y esos casos, hermanitos, son muy especiales. Un cristiano muy fiel, pero que Dios permitió algo en su vida. Permitió, me refiero a que lo abandonaran, por ejemplo. Y claro, hermanos amados, causas hay, incluso hasta culpabilidades, de lo cual no hay condenación por el arrepentimiento que hay hacia Dios. Pero sí hay, hermanos amados, casos en los que por amor Dios regula y permite. Dicen: bueno, si este se queda solo y no tiene don de continencia, va a pecar mucho, entonces se va a perder, se va a ir al infierno. Lo regulamos, pero hay que ver el corazón de este hombre, de esta mujer. Hay que ver si es fiel, porque si es carnal,
es solamente otra causa para pecar, otra excusa para pecar. Y hermanitos amados, se encuentra ahí lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Pero, hermanitos amados, lo que es ley clara, la ley fue dada no para el justo, sino para el transgresor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Eso lo hemos analizado en la primera clase. Y hermanitos, pero uno no opta por ello. Por eso está clara la palabra y nunca la vamos a contradecir, porque es palabra salida de la boca de Dios. Amén, hermanitos. Solamente estudiar, analizar, consultar y ver ciertos casos, como se acercaron a Moisés, ¿qué procede? Se acercaban al Señor Jesús, ¿qué procede? Muy bien. Había quienes se acercaban al Señor Jesús para provocarlo, para tentarlo, para contradecirlo y hallar alguna palabra para echarle contras. Pero había quienes preguntaban sinceramente, y en esos casos recibían una buena respuesta de parte del Señor, porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Entonces, hermanos, para los casos en general todo está claro. Para el divorciado, para el que está en unión libre, para el abandonado o abandonada, gloria a Dios, para el viudo o la viuda, ellos sí se pueden casar. Incluso, hermanos amados, en Timoteo se da la aclaración y la instrucción: no admitas mujeres viudas menores de 60 años, sino que se casen. Ya son viudas, se pueden casar. ¿Dicen amén, hermanitos?